¿Estás segura? Pues la comandita decía que sí, y la colectiva sí no tengo el dato. De la comandita, no, espere, la sociedad en comandita simple decía que por escritura pública y la sociedad colectiva es la que no estoy segura. Y Catherine, Señor, tus sociedades, anónima. ¿y será que puede constituir por documento privado? Ah, ¿Qué dices? yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Catherine? Ah, porque, porque es mediante una escritura pública, ¿no? Cumpliendo los requisitos establecidos según el 110 del Código de Comercio, ¿no? Pero es que si Inscripción de me... registro mercantil. Listo. ¿Sí? Entonces, viene una situación. No es esa la razón, Catherine. Precisamente viene el artículo 22 de la ley 1014 que dice lo siguiente. Las entidades que se constituyen a partir de la vigencia de esta ley, o sea, del 2006, cualquiera que fuera su especie o tipo, llámese colectiva, anónima, limitada, que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la ley 905 de 2004, tenga una planta de personal no superior a 10, pues, no más reglas mensuales legales vigentes de 10 trabajadores. Y absolutamente todas las sociedades se podrán constituir Profe, por documento qué, privado. qué pena, lo que estaba diciendo ahí de esa ley no se le escuchó. Yo no sé si los otros escucharon, pero le estaba escribiendo. Es que, o sea, lo último que dijo del artículo 22 no se escuchó. De la ley 1014 del 2006. ¿Rafa me escuchó? No, profe, se lo escucho entrecortado. Bueno, entonces, que todas las sociedades que se constituyen con posterioridad al año 2006, que tengan menos de 10 trabajadores y se constituyan con menos de 500 salario mínimo mensual legales vigentes, se podrán constituir por documento privado, ya sea colectiva, comandita, limitada o anónima. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. ¿Ven la presentación? No, profe. No, profe, no Listo, sé nada. ya la vuelvo a cargar. Vamos, Vero, con el numeral segundo. La clase, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Catherine, ¿qué querrá decir eso? Señor,
Kate, ¿Qué quiere decir que? ¿qué querrá decir eso, el numeral segundo? El segundo, clase Lo que tipo de acabo de sociedad. leer, Verónica. Em, pues que se debe primero clasificar, ¿no? Debemos de saber en qué tipo de sociedad ¿Qué es estamos, ¿no? eso? No le escucho, ¿Qué profesor, lo quiere- escucha muy cortado. acabas de decir? ¿Qué quiere decir lo que acabas de decir? Am, que antes de crear una sociedad comercial debemos saber a qué nos debemos atener y por consiguiente a eso saberla desarrollar, saber si es una anónima o una SAS o cualquiera otra de las que están ahí constituidas, saber de qué se compone, cuáles son sus deberes, no sé, cómo se constituye. Perfecto, ¿no? Pero no, está bien lo que dices. Es eso. La clase de tipo de sociedad, si es colectiva, si es comandita simple, si es comandita por acciones limitadas, si es anónima o sociedad por acción. Sí, eso sí está vigente, eso permanece. Pero ¿Cómo, profe? numeral tercero, Hola. Ah, ok. El domicilio numeral de la tercero. sociedad, listo, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Rafa, ¿qué querrá decir eso? No le entendí nada, Verónica. ¿Cuál fue el que leyó, profe? El tercero, Numeral tercero del artículo 103. domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Ah, bueno, pues ahí es los domicilios, las direcciones pues de la sociedad, o sea, como la sucursal principal, y de las sucursales que se establezcan en otras ciudades o en la misma ciudad, otros países, tienen que estar en esa acta de constitución. No le entendí, le escuché cortado. ¿Cómo? Que en el acta de constitución tiene que ir las direcciones de la sociedad y de las sucursales que se creen en otras ciudades, otros países, o en la misma ciudad, no sé. Todo tiene que ir Bueno, establecido, todos esos perfecto. datos tienen que estar en la Entonces, constitución. bueno, entonces, primera situación. El domicilio lo que permite es identificar el lugar, si bien es pero lo más importante ahí implica la ciudad porque me va a relacionar a mí con dónde realizo mis gestiones, dónde cumplo con mis obligaciones, llámese tributarias, llámese fiscales, llámese legales, en principio, y el lugar de mi matrícula. Entonces, yo constituí la sociedad en Bogotá, voy a la Cámara de Comercio. Rafa, Señor, le escuché entrecortado. ¿Cómo? Rafa, es una sucursal. Eh,
Bueno, es como lo mismo del domicilio de la sociedad principal, ¿no? O sea, tiene que ejercer el mismo, pues las mismas funciones, las mismas ventas, no sé cómo expresarlo. Listo. Ayúdeme con la lectura del artículo 263 del Código de Comercio. Dice, artículo 263. Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o un documento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los administradores de la principal. Listo. Entonces ya sabemos que una sucursal es un establecimiento de comercio social donde el administrador o la persona que administra representa esa sucursal Esos legal. O sea, puede sus contratos, obligar a la sociedad, obligar muchachos. Profe, no se le escuchaba ahorita. Sí, muy bien, que te cortado. Muy... Entonces, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, mejor. Bueno, entonces ya saben que un portal es un establecimiento de la sociedad, ya sea en su domicilio o en otro domicilio, de la persona que lo administra tiene facultades de representante legal, o sea, puede firmar contratos, puede vincular empleados y firmar eso con las mismas facultades que tendría el representante legal principal de la... ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No, profe, no se le escucha. No. ¿Por acá me escuchan? Pero se le escucha con eco, No, profe. se le escucha muy feo. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, ahora sí. Desconecta el otro micrófono del Ay, otro. ya. Ya quité el del celular, ahora estoy con el del computador. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? En este evento, la sucursal es un establecimiento de comercio abierto por la sociedad, ya sea en su propio domicilio o en otro domicilio donde el administrador tiene facultades de representante legal. O sea, puede firmar corredores, puede vincular empleados, puede firmar declaraciones de impuestos. ¿Está claro? Sí. Sí,
Listo. Eh, Siguiente Profe, tengo numeral, una pregunta. señora. Ay, fue pucha. ¿Qué artículo era, profe, que me perdió? Donde estábamos leyendo ahorita. Ah, ¿Cuál? ¿El de los sí, requisitos de la sí, es que sociedad? me puse a leer el otro y lo pasé. Sí, el de los requisitos. Ya lo 103. busco. Profe, yo tenía una pregunta que ¿cuál es la diferencia entre sucursal y establecimiento de comercio? Establecimientos de comercio se dividen en sucursales y agencias. Las agencias no cuentan, el administrador no cuenta con representación legal, mientras que las sucursales sí. Listo. Sí. ¿El artículo 103? No. 143. No, ¿cuál 143? El de los requisitos. ¿Sí? No, el artículo 103 es de las capacidades. Entonces, espérate un segundito. Sí, sí, me equivoqué, qué pena. Estamos el 110. Ah, 110. Numeral cuarto. Sí, ya. Numeral 4. El objeto social, esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social sea extendida a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan relación directa con aquel. ¿Qué querrá decir eso, Vero? Que, que si, por ejemplo, pues lo que yo entiendo, el objeto social, que lo que la empresa dice, a lo que la empresa dice que se va a dedicar y que luego de pronto resulte siendo otras cosas, que eso no se debe. Bueno, entonces un ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, eh, que, que yo me voy a dedicar a la comercialización de gomitas y después resultó que, pues no sé, haciendo zapatos. Exactamente. Entonces yo tengo una empresa productora de gomas, pero si yo hago zapatos no es acorde con el objeto social. Y también ahí entra otra situación que no aplica para las SAS y es que, que será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extiende a actividades enunciadas en forma indeterminada. La SAS sí permite tener un objeto social indeterminado. La SAS sí me permite a mí contemplar dentro del objeto social que se podrá dedicar a cualquier actividad lícita, comercial, mientras que los otros tipos societarios deben de contar con unas actividades principales o con una actividad principal y otras conexas a la actividad principal. Entonces, si yo tengo una panadería y vendo los restantes de la levadura, lo que me sobra de la levadura de hacer pan, ¿será válido? Si es una SAS,
No, una SAS, no, una anónima, cualquiera, cualquier otra. Entonces no. Entonces no podría. Rafael, ¿qué dice? ¿Cómo es la pregunta, profe? Sobre las... Yo tengo una Sí, empresa, una sociedad. Es una sociedad limitada. El objeto principal es panadería, actividades de panadería. A mí me sobra levadura. Yo vendo esa levadura. Ese acto que yo realizo de venta de la levadura no están, no siendo mi actividad principal, que mi actividad principal es vender pan, ¿será válido o no? pues yo diría que sí. Pues no es el objeto principal de la sociedad, pero sí se podría, ¿Por qué? porque es legal, ¿Por qué? Pero si no es acorde con el objeto principal, pero no significa que no pueda hacerlo. si yo tengo una panadería, yo no me puedo dedicar a vender carros. Pero está algo relacionado con la panadería. Mire lo que me está diciendo. Mire lo que me está diciendo la norma. ¿Será ineficaz la estipulación o que yo me dedique a otras actividades? Eso es investigación. Pero la teoría de ultravires. Espérate, yo lo escribo. ¿Qué dice Rafa? Que yo digo que sí se podría. Pero la razón Pues algo, es algo relacionado con su objeto principal. Pues es conexo, exactamente, ese es el fundamento, de que está conexo con el objeto principal. Entonces, si ahí me dicen, vuélvase concesionario, no sería válido, porque no es conexo con el objeto principal. Pero vender los residuos de la materia prima que yo compro para elaborar el pan es totalmente válido, es conexo, es derivado. sí. ¿Está claro? Pero, quinto, El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. ¿qué querrá decir eso, Catherine? Lo que estaba No he diciendo terminado de ahorita. lavar. No he Y de terminado de comer, lavar. y de comer. ¿Qué? Catherine, ¿qué querrá decir lo que dijo No Verónica? entiendo. ¿Lavar, comer, qué? ¿Qué querrá decir lo que dijo Verónica? ¿Que tiene un plazo de tiempo? Tú estás como distraída. No, es que como tres personas hablaron al mismo tiempo. Alguien quiere lavar la ropa y usted dijo otra cosa y Ver seguía hablando. Ven, Vero, por favor vuelve a leer el numeral quinto. Dice,
El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no puede exceder de un año. Pues todo el tema de suscripción de cada socio, ¿no? Según lo que entendí, tiene como una cuota para entrar y otra cuota con la que usted cuenta por dentro, ¿no? Yo estaba leyendo ahorita y hablaba de la participación por cuenta del peso valoritario que tiene cada socio. Pero bueno, y lo vamos a repasar otra ¿Sí? vez cuando tú expongas sociedad anónima. Es importante que tú Bueno, expliques qué es el capital autorizado, ok, suscrito y pagado. ok, Entonces, acá lo que debo contemplar en los estatutos, en el documento de constitución de la sociedad, es el capital eh, que se va a aportar a la sociedad y cómo está representado. Entonces, debemos de tener en cuenta de que si la sociedad es de personas, entonces llámese una sociedad colectiva, ya sea una sociedad encomendita simple, ya sea una sociedad limitada, los aportes que realizo se reflejan en cuotas partes y esas cuotas partes tienen una valoración económica. Asimismo, las acciones. Cuando yo adquiero acciones en una sociedad de capital, ya sea en una sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima o sociedad por acciones simplificada, yo adquiero un número de acciones, asimismo adquiero una participación y eso está representado en, en derechos políticos también frente a la sociedad. Los derechos políticos lo que me permiten es poder tomar decisiones dentro de la sociedad. ¿Qué es el capital autorizado, suscrito y pagado? El capital autorizado es el máximo, principalmente en las sociedades anónimas, pero el capital autorizado es, comprende el número de acciones, es el máximo capital con el que cuenta la sociedad y se ve reflejado con el número de acciones. Yo puedo, en virtud del capital autorizado, emitir un número de acciones sin que sea la totalidad de las acciones y mantener el resto en stock, guardadas en la sociedad. Entonces, por ejemplo, la sociedad cuenta con 1.000 acciones y solamente emito para repartir entre los socios 500 acciones. Somos los cuatro, 125 cada una. Ese es el capital autorizado. El capital autorizado serían las 1.000 acciones y la sociedad se está guardando las otras 500. ¿Está claro? Sí, creo profe, que pero está una claro. pregunta, ¿esas otras 500 que se guardan son para qué? En el momento en el que la sociedad las quiera emitir, ya sea para vendérselas a los mismos socios o vendérselas a terceros. Mm, El capital suscrito es el capital que acuerda cada uno de los socios que va a adquirir, las acciones que cada uno de los socios acuerda que va a adquirir. Entonces, partimos de esas 500 acciones que a cada uno de nosotros nos corresponden 125. Dijimos que íbamos a adquirir 125 acciones, ¿cierto? sí. Entonces, ese es el capital suscrito. Se comprende por la participación que cada uno de los socios manifiesta que va a adquirir dentro de la sociedad. Entonces yo dije, voy a adquirir 125 acciones a 1.000 pesos cada una. Y viene el capital pagado, y es el que efectivamente ingresa a la sociedad. Resulta de que Jesús Alberto dijo, qué pena, pero es que yo no tengo para pagar esos 125.000 pesos, voy a pagar 70.000 pesos ahora
y la norma me está diciendo que en el término de un año puedo pagar el saldo restante. Entonces pagué 75.000 pesos, pago los 50.000 pesos periodos en el año conforme se establezcan los estatutos. ¿Está claro la diferencia entre capital autorizado, suscrito y pagado? Una pregunta, profe. Autorizados son las 1000, pagados son las 500 y suscrito, Autorizado es el máximo que la sociedad puede emitir. emitir, que serían las 1000 acciones. Exactamente. El pagado son las 500 que compramos entre los 4. El suscrito, mira, el que yo acuerdo con, el que yo contrato a adquirir, el que yo estoy interesado en adquirir. Y el pagado el que efectivamente voy desembolsando, voy pagando. Listo, profe. La norma acá me dice que el plazo para pagar esas acciones no puede exceder de un año. Sin embargo, eso solamente aplica para las sociedades anónimas y para los comanditarios en las sociedades en comandita por acciones. ¿Qué plazo yo tengo para pagar las acciones en la sociedad anónima, Rafa? Si no estoy mal, también es un año, profe. No, son 2 años. La sociedad por acciones simplificada cambia. Bueno, creo que es que eso no lo Profe, tengo una por aquí pregunta. relacionado a la exposición. Pero importante, Rafa, para que lo repita en el momento de su exposición. Bueno, Sí, 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 listo, porque si no, no lo tengo relacionado, por eso es que no lo tenía claro. y para usted también aplica lo de el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Quién tiene la sociedad limitada? Pero, Señor, ¿tú tienes la sociedad limitada? yo tengo la sociedad colectiva y sociedad en comandita simple. Y la sociedad limitada. Ahí fue pucha. Ándale. Precisamente te dejé las 3 porque son similares. Ándale. La sociedad limitada. Yo Sí, tengo. señora. Ah, bueno. Uy, fue pucha. De esa, no, profe, de esa no tengo nada, no tenía nada, no tengo nada porque tenía de la sociedad colectiva y de la sociedad en comandita simple. Bueno, Pero ya sabes que para la próxima semana son las sí. que arranquemos las exposiciones. Sociedad limitada. Sí. Bueno, sigamos. Pero la situación investiga en cuándo se tiene que pagar los aportes en la sociedad limitada, pero se tienen que pagar al momento de la constitución. Numeral sexto, Vero. Dice, la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Listo. ¿Qué querrá decir eso, Vero? Como el rol de cada persona, si va, o sea, si aparte de ser socio es representante legal. Entonces, tarea para dentro de 15 días.
¿Qué es la Asamblea General de Accionistas? ¿Qué es la Junta de Socios? Espere, profe, ¿qué es la asamblea ¿Qué es una de junta accionistas? directiva? Ah, Asamblea General de Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva. Junta de Socios, ¿Y cuál es el otro, Asamblea profe? General de Accionistas, Junta Directiva, representante legal y revisor fiscal. Son 5 puntos. Listo. Entonces debemos de tener en cuenta, y es que la Junta de Socios es el máximo órgano en las sociedades de personas, en la sociedad colectiva, en la sociedad en comandita simple y en la sociedad limitada. La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano en la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificada. La, las sociedades anónimas además están obligadas a tener y adicionalmente por ley deben de un revisor fiscal. Otra consulta para dentro de 15 días, Vero. ¿Cuándo una sociedad diferente a una sociedad anónima está obligada a tener revisor fiscal? Y aquí lo que me está diciendo este numeral es que cada uno tiene unas atribuciones, cada uno tiene unas facultades, pero además estatutariamente yo puedo establecer límites restrictivos. ¿Cómo? Que lo que me dice este numeral es que en los estatutos yo debo establecer la facultad de las restricciones, las limitaciones que tengan cada uno de estos órganos. Entonces, llámese Junta de Socios, la Asamblea General de Accionistas, los asociados, la Junta Directiva. Bueno, numeral séptimo, Vero, y paramos ahí hoy. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta, continuemos con la tarea para dentro de 15 días, Vero. Diga. ¿Qué es una convocatoria? ¿Qué es una convocatoria? ¿Qué es una reunión ordinaria?
¿Qué es una reunión extraordinaria? Espere, ¿Cómo profe, se ¿qué es una convoca? convocatoria? ¿Qué es una reunión ordinaria? ¿Cómo se convoca? ¿Y qué es una reunión extraordinaria? ¿Qué es el quórum? ¿Qué es el quórum? ¿En qué consiste la mayoría simple? Quórum. La mayoría, ¿Qué es la mayoría simple? ¿Qué es la mayoría simple? la mayoría absoluta. Sí, mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada para tomar decisiones en una sociedad. La mayoría calificada. ¿Listo, profe? La última es, ¿qué es la mayoría calificada para tomar decisiones en una sociedad? Mayoría simple, absoluta y calificada. Listo, muchachos. Sí. Nos vemos la próxima semana, La muchachos. simple, absoluta y calificada para Profe, ¿usted escribió decisiones en una dentro de sociedad. 15 hay parcial de esto? Sí, señora. Bueno, De todo lo que hemos visto. ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucho cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no sé. Rafa. Todas las veces tenemos que hacer una página y tenemos que contestarla en un tiempo, con un cuestionario o algo así, o cómo lo vamos a hacer. La otra semana miramos el tema. Yo creo que hacemos un Kahoot. Uy, ¿Qué? un Kahoot, ¿Qué? pero profe. ¿Qué es eso? Lo que hace David Mariño, ¿Qué es eso? que hay que, el que responda bien y en menor No, tiempo posible queda de primero, de segundo, de tercero. No, no sé, nunca he visto eso con uy, Mariño, la no. verdad. Sí. Ya Yo no ahí cómo sé salen eso. rápido y No hay tienen la problema. nota de una vez. No. No es tan La chévere. otra semana lo hablamos. Bueno, muchachos, ya Muchachos, tengo el siguiente encuentro. Bueno. Bueno, profe, gracias. Chao, Descansen. muchachos. Bueno, el chao, que siguiente. descansen, chao, chao. Chao, chao. Descansen. Chao, chao. Chao. Chao, chao.